Buenas tardes, profe Eddie. Mi nombre es Nicolás Sánchez Benito, soy estudiante de la carrera de Matemáticas, segundo semestre, y el día de hoy te voy a hablar sobre el ejercicio que me fue asignado para la evaluación asincrónica, que fue el ejercicio número 2. Bueno, el ejercicio número 2 nos dice que sea f una función continua en el intervalo a, b cerrado. Demuestre que existe un y perteneciente al intervalo, tal que f de y va a ser menor o igual a f de x para todo x perteneciente al intervalo cerrado de a, b. Bueno, para poder realizar esta demostración tendremos en cuenta el teorema número 3 visto en clase, el cual nos dice o nos plantea que si f es una función continua en el intervalo cerrado de a, b, entonces va a existir un número y perteneciente a los reales, tal que f de y va a ser mayor o igual a f de x, siendo esto para todo x perteneciente al intervalo cerrado de a, b. Bueno, ya teniendo claro el teorema número 3, vamos a empezar con la demostración. A proseguir. Bueno, con esto tenemos por hipótesis que f es una función continua en el intervalo de a, b cerrado. Pero entonces también tendremos que menos f también va a ser continua en el mismo intervalo, ya que como vemos en la siguiente gráfica, eh, es, solamente se refleja la gráfica respecto a x, pero va a seguir teniendo los mismos valores en ese intervalo. Por tanto, tendremos que menos f va a ser continua en ese intervalo, en el intervalo de a, b cerrado. Como menos f es continua en el intervalo, y por el teorema número 3 explicado anteriormente, entonces va a existir algún número y perteneciente tal que f de y va a ser mayor o igual a f de x para todo x perteneciente al intervalo. Como estamos utilizando menos f, entonces tendremos que existirá un y perteneciente al intervalo de a, b cerrado, tal que menos f de y va a ser mayor o igual a menos f de x para todo x perteneciente a, b cerrado. Bueno, con esto necesitamos llegar a esta expresión. Entonces lo que haremos es multiplicar por menos 1, con el propósito de que al multiplicar tendremos f de y f de x. Pero como multiplicamos por menos 1, el signo cambiará. Entonces pasa de ser mayor o igual a ser menor o igual. Por tanto, al multiplicar la expresión por menos 1 a ambos lados, tendremos que f de y va a ser menor o igual a f de x. Y con esto tendremos que la función f va a ser continua en el intervalo a, b cerrado. Entonces, por tanto, tendremos que existe un y perteneciente al intervalo, tal que f de y va a ser menor o igual a f de x, siendo esto para todo x perteneciente al intervalo de a, b cerrado. Y ya. Muchísimas gracias, profe, y espero tengas una excelente semana.